por la Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto de Seguridad Laboral, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, la Dirección del Trabajo Metropolitana Oriente y Poniente y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. Mi nombre es José Barra y les acompañaré junto con el equipo de relatores para la exposición de los siguientes temas relacionados con el agente de ruido laboral. Primero, evaluación ambiental, posteriormente, medidas de control, enseguida, EPA y capacitaciones, para finalizar con la temática sobre evaluación de la salud. Cada tema será presentado por profesionales de las instituciones miembros de la mesa y al cabo de ello daremos lectura a las preguntas que recepcionaremos en el chat, por lo que solicitamos la participación activa de ustedes en formular sus inquietudes. Asimismo, les señalamos que este formato webinar está siendo grabado y posteriormente será enviado junto con las presentaciones a la dirección de correo electrónico que ustedes indicaron en el formulario de inscripción para participar en esta jornada de capacitación. Asimismo, señalar que durante el transcurso del proceso de capacitación, algunas consultas que ustedes formulen a través del chat serán también respondidas, ¿cierto?, por los representantes de las instituciones miembros que estarán tomando lectura, respondiendo de manera inmediata las consultas que pudieran recepcionarse a través de dicho medio. Dicho esto, damos inicio al primer tema, evaluación ambiental, a cargo del señor José Luis Urnia. José Luis es ingeniero civil, especialista senior de la Asociación Chilena de Seguridad. Adelante, José Luis. Muchas gracias por el pase, José. Voy a pasar a compartir la presentación y por favor les pido me confirman si está todo ok. ¿Toca? ¿Sí? Todo perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Urnia, trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad y hoy me toca conversar con ustedes respecto a lo que es la evaluación ambiental en el contexto del cronograma de implementación del protocolo de exposición ocupacional a ruido. Voy a tratar de ser bastante pragmático respecto a cuáles son los puntos que tienen como un acento o una particularidad respecto a lo que estamos acostumbrados a ir abordando cuando conversamos del protocolo, porque existen ciertas definiciones que son bastante relevantes y vienen a aclarar ciertos puntos, al menos en lo que tiene que ver con el contexto de la región metropolitana, pero creo que es un avance y nos da mayor claridad para poder ir implementando cada una de las actividades que nos pide el protocolo para poder, en el fondo, desarrollarlo y dar cumplimiento con lo que la normativa nos exige. En ese sentido voy a ir avanzando respecto al punto en particular en función de las actividades que se van desarrollando en el contexto de la vigilancia ambiental, y el formato va a ser este. En el fondo vamos a ver la actividad, el plazo que se le asigna, en la evidencia de cumplimiento, y finalmente en la parte inferior izquierda vamos a tener la normativa asociada que fundamenta la incorporación de esta actividad en el cronograma de implementación del protocolo. Entonces, voy a partir acá. Vamos con la primera actividad, que en el fondo, ¿qué es lo primero que nos tenemos que responder? Lo primero que tenemos que conocer es si es que tenemos el agente o no en nuestro centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, voy a pasar a leer lo que es la actividad primera.
El empleador debe solicitar a los organismos administradores la asistencia técnica para la implementación en conjunto de la herramienta de autoevaluación inicial de riesgos críticos, pudiendo contestar el cuestionario de la autoevaluación de manera remota, que se encuentra disponible en la página web del organismo administrador, o documento disponible para entregar a la empresa, donde el organismo administrador debe definir las acciones a realizar en materia de asistencia técnica preventiva, programa de trabajo, esto último en caso de existencia de tareas asociadas a riesgos críticos, o puede aplicar la ficha de evaluación cualitativa de exposición a ruido del ISP. El plazo que nos entrega este cronograma tipo para esta actividad es de 1 mes, y por supuesto la evidencia con respecto al cumplimiento va a ser el informe de autoevaluación inicial o informe del resultado de la aplicación de la ficha de evaluación cualitativa de exposición ocupacional a ruido del Instituto de Salud Pública. Bueno, aquí menciona dos documentos, ¿cierto? La autoevaluación de riesgos críticos, que está instruida por la circular 3457 que aparece ahí en la esquina inferior izquierda, que hoy se encuentra empujada desde lo que es la Superintendencia de Seguridad Social, y los organismos administradores, seguramente más de alguno de ustedes ha recibido la visita en el contexto de esta intervención, con respecto a lo que es la aplicación de este documento. Este documento, en su segunda pregunta, la autoevaluación inicial de riesgos críticos, tiene si se realizan trabajos en lugares con altos niveles de ruido, ¿sí? Como por ejemplo trabajos con compresores, emerines, motores, remachadoras, entre otros. Ese es un camino, porque esto, como es una obligación de la superintendencia hacia el organismo administrador, nosotros ejecutamos esta evaluación, y esta autoevaluación también se encuentra disponible en la web de los distintos organismos administradores, y la respuesta a estos distintos puntos va a generar un programa de trabajo, y ese programa de trabajo, sí contentamos en esta pregunta que sí, tiene lo que es la evaluación el abordar lo que es la vigilancia del ambiente de trabajo con respecto a lo que es el ruido. Eso por un lado, por el lado de la autoevaluación de la circular 3457, pero también existe en el mismo protocolo una vía que tiene que ver con la respuesta y el desarrollo de lo que es la ficha cualitativa de exposición a ruido, que es lo que podemos observar ahí a mano derecha, que esta ficha tiene una primera sección que se enfoca en lo que es la identificación de la gente, y si yo respondo que sí a alguna de esas 5 preguntas que ustedes pueden observar ahí, doy por entendido que tengo presencia de la gente en la sucursal en la que yo esté aplicando, por supuesto, esta ficha, y eso también da inicio a lo que es la vigilancia del ambiente de trabajo. En el fondo, esta es una ficha que puede ser enviada al organismo administrador. Nosotros tenemos la obligación de tener una vía de acceso a lo que son los desarrollos de estas fichas cualitativas. Y luego de eso, entonces tenemos la segunda actividad, ¿cierto? Que tiene que ver con la solicitud de la vigilancia ambiental hacia lo que es el organismo administrador. Aquí el empleador debe solicitar y coordinar mediante los canales de comunicación que cada organismo administrador disponga la programación para la realización de la vigilancia ambiental para el centro de trabajo con exposición a ruido. ¿Esto cuándo debe pasar? Debe solicitarlo cuando existe una nueva evaluación, cuando comience nuevas tareas o procesos productivos de los cuales exista exposición a ruido. Puede solicitarlo también mediante el envío formal al organismo administrador del resultado de la ficha cualitativa que les mencioné anteriormente, y nosotros tenemos que tener un canal habilitado para poder incorporar a la vigilancia de los ambientes de trabajo las empresas que desarrollen una ficha cualitativa. Por supuesto que pueden hacer desde lo que es el requerimiento propio de la empresa, o por supuesto también pueden hacer de lo que es la solicitud por parte de la autoridad sanitaria en un contexto de fiscalización. Entonces ahí tenemos la primera actividad, identificamos, ¿cierto? Y una vez que identificamos, tenemos la actividad 2, que tiene que ver con solicitar en el fondo el apoyo a lo que es el organismo administrador. Esta segunda solicitud tiene un plazo inmediato, o sea, en el fondo, yo teniendo la certeza respecto a lo que es la identificación de la gente en mi centro de trabajo, tengo como obligación avisar inmediatamente a lo que es el organismo administrador para poder dar inicio a lo que es esta vigilancia, y la evidencia para dar por cumplido este punto tiene que ver con el correo de coordinación del inicio de la vigilancia y
ojalá tener una fecha de evaluación entregada por parte del organismo administrador. Identificamos, luego solicitamos, ¿cierto? Y luego viene una tercera actividad que nosotros llamamos estudio previo. ¿De qué se trata esto? ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿O fue accidental? Me parece que fue accidental. Continúo. Las empresas, en base al conocimiento de sus procesos, deberán realizar un levantamiento de la información para la vigilancia ambiental que se solicita a través del formato que corresponda según su organismo administrador, el cual está adherido, matriz de riesgo ruido o matriz de estudio previo. Posteriormente, la empresa debe solicitar a su organismo administrador que realice el screening para determinar los puestos de trabajo susceptibles de incluir en un programa de evaluación cuantitativa de ruido. Este punto tiene una relevancia muy marcada, ya que la información que levante la empresa respecto a sus procesos, a sus puestos de trabajo, a la forma en cómo se producen las exposiciones a ruido, es la base sobre la que se va a construir todo lo que es la vigilancia, y no solo del ambiente, sino de la vigilancia epidemiológica de la gente. Entonces, es algo a lo que hay que dedicarle el tiempo que merece, porque mientras mejor información tengamos nosotros en este punto inicial, vamos a construir sobre una base sólida todo lo que es la vigilancia. En primer lugar, la vigilancia del ambiente de trabajo, y en función de eso, por supuesto, lo que es la vigilancia de la salud. Entonces, yo siempre que tengo que hablar de esto, me detengo y le pongo mucho acento, porque finalmente es crítico para una vigilancia exitosa el tener una buena información y un buen levantamiento en este punto. Como plazo para poder tener esta información, esto también es algo que está instruido recientemente, que tiene que ver con la circular Suceso 3469, en que el plazo para tener esta información debe establecerse de forma consensuada entre la empresa y el organismo administrador. Pero eso en el fondo está instruido, y tiene que existir un compromiso por parte de la empresa para poder entregar esta información al organismo administrador. No aparece un mínimo de tiempo ni un máximo de tiempo, solo aparece que tiene que ser un plazo consensuado. Entonces es algo que es importante en que se detengan y que pongamos tener un compromiso respecto a lo que es ir quemando las distintas etapas que están establecidos de forma explícita en la normativa que rige este punto. ¿Cuál va a ser la evidencia del registro de esta actividad? Es por supuesto el registro del levantamiento de información de la empresa enviado a su organismo administrador por correo electrónico o programa de trabajo, por supuesto, reuniones, visitas o informe de estudio previo de ruido en algunas ocasiones, o informe de screening de ruido también podría ser, dependiendo del organismo administrador, ¿cierto?, en el que se encuentren adheridos. Y luego de que ya tenemos cierta información, y aquí hay un punto que es bastante relevante respecto a lo que es una definición ya, tenemos lo que se llama en el sistema de gestión que me solicita el protocolo, lo que es el mapa de riesgo cualitativo. Y aquí voy a pasar a leer nuevamente. Con los resultados de la aplicación de la ficha de evaluación cualitativa de exposición a ruido del ISP o el informe diagnóstico, se debe confeccionar el mapa de riesgo cualitativo. Deberá contar con un levantamiento de todas las áreas y puestos de trabajo de la empresa o layout, cuya finalidad es permitir identificación de zonas de mayor o menor riesgo de exposición a ruido, pudiendo indicar con colores la existencia potencial del agente, el cual debe ser difundido, idealmente publicado en las distintas áreas de trabajo, a trabajadores expuestos, comités paritarios de higiene y seguridad, dirigentes sindicales, y todo esto mientras no exista información de evaluación cuantitativa, ya que de existir se debe implementar un mapa cuantitativo de ruido laboral. Esto es algo que al menos yo venía esperando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con algo que no está explícito en lo que es el desarrollo del sistema de gestión, porque aparecen como dos puntos distintos, ¿cierto? Lo que es el mapa de riesgo cualitativo y lo que es el mapa de riesgo cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en la práctica? Que en ocasiones empresas tenían ya desarrollado lo que es el mapa de riesgo cuantitativo, pero
como la normativa de todas maneras pide lo que es el mapa de riesgo cualitativo, si es que nosotros lo vemos nada más que como un chequeo, nos faltaría el mapa de riesgo cualitativo. Entonces en ocasiones era un desarrollo o una inversión de un recurso que podría en el fondo perfectamente ir más hacia adelante respecto a lo que son las medidas, lo que vamos a ver más adelante, y no en el fondo empezar a devolverme para cumplir con hitos administrativos que me está pidiendo en el fondo el mapa, perdón, el sistema de gestión. Entonces, aquí queda bastante claro que si es que tengo un mapa cuantitativo, entonces el mapa cualitativo pasa a un segundo plano. Ya no es relevante. Lo relevante es que tenemos un mapa que cumple con los puntos que se mencionan aquí a grandes rasgos, ¿cierto? Que haya una categorización de los niveles, esta puede ser en color, y que esto sea difundido al interior de la organización. Eso es lo relevante, ¿cierto? Y si lo tenemos cualitativo en esta instancia, también podemos tomarlo en función de los valores del informe de diagnóstico, de los screening que tengamos, y también se considera como algo válido en el contexto del mapa de riesgo cualitativo. Entonces creo que al menos en este punto tenemos ciertas definiciones que son bastante relevantes. ¿Cuál es el plazo para desarrollar esto? Inmediato, una vez realizada la identificación del riesgo, ¿cierto? Aplicada la ficha cualitativa o recibido el informe de diagnóstico. ¿Y cuál es la evidencia? Finalmente el mapa físico y o digital publicado en terreno. Luego viene lo que es la evaluación cuantitativa, ¿cierto? Ya tenemos identificado, solicitamos el apoyo al organismo administrador, y levantamos la información del estudio previo, fuimos a contextualizar esto respecto a lo que es un mapa, ¿cierto? Lo materializamos primero en un informe de riesgo y luego en un mapa de riesgo cualitativo. Entonces ya tengo un levantamiento suficiente como para poder realizar una evaluación más avanzada, por decirlo de alguna forma, más exacta, que es el contexto de lo que esta actividad nos lleva, que es la evaluación cuantitativa. Las empresas, una vez que reciben el informe screening o estudio previo de ruido, y en el caso que corresponda, deberán gestionar con su organismo administrador la realización de la evaluación cuantitativa de ruido. Y además, debe dar todas las facilidades para que se lleve a cabo su ejecución, asegurando que las condiciones para la realización de las mediciones de ruido sean representativas de las características productivas y acordadas con su organismo administrador. Gestionar, en primer lugar, solicitar al organismo administrador la realización de la evaluación cuantitativa, entregar toda la información que el organismo administrador solicite y coordinar las fechas programadas para la evaluación cuantitativa para facilitar la materialización de la evaluación. Esto es un punto muy importante también para el éxito de las mediciones. Por supuesto que tenemos que tener en consideración que en el momento en que vayamos a ejecutar la evaluación cuantitativa, tengamos las condiciones representativas de las características productivas que vamos a evaluar, ¿cierto? Es algo no menor, por supuesto, porque si no, vamos a estar caracterizando temas que quizás no son necesariamente representativos de las condiciones de exposición que existen en el lugar. Entonces, eso es una de las condiciones primarias para poder ejecutar esto de buena forma. Y por supuesto también algo que es muy importante que aquí aparezca explícito, porque no aparece explícito en los distintos cuerpos normativos que tenemos hasta ahora, que tiene que ver con entregar toda la información que el organismo administrador solicite y también facilitarle, en el fondo, la pega al organismo administrador. Ojalá tener una persona que acompañe al especialista que va a ejecutar esta evaluación, que lo oriente, que sea capaz de conversar, que tenga cierto conocimiento, para que también en esta instancia de evaluación se dan muchos diálogos que son muy productivos luego para poder concordar lo que son ciertas medidas de control, de las que pronto nos va a conversar Mauricio. Entonces, este es un punto que em, yo quiero dejar en claro que es muy relevante que estemos conscientes de que se va a ejecutar una evaluación, de que la condición debe ser representativa y de que como empresa tengo que
ojalá estar lo más atento posible a que esto se desarrolle de una forma expedita y concreta para lo que es el éxito de la cuantificación de las distintas exposiciones. ¿Mm? Cuando, perdón, esto es posterior a la evaluación de diagnóstico, ¿cierto? Posterior a la evaluación de diagnóstico tengo que solicitar lo que es la evaluación cuantitativa. ¿Y cuál es la evidencia? Por supuesto, la solicitud de esta evaluación por correo electrónico y la programación de la evaluación acordada con el organismo administrador. Y una vez que tenga ya los niveles cuantitativos, las empresas deben implementar un mapa de riesgo cuantitativo en sus instalaciones, incorporando los resultados del informe cuantitativo de ruido laboral último vigente, el cual debe ser difundido a trabajadores expuestos, comités paritarios de higiene y seguridad, sindicatos de la empresa. El plazo para esto es inmediato, debo haber recibido el informe técnico cuantitativo, y esto equivale a un mapa físico y o digital publicado en terreno. Esto es más o menos en la misma lógica, muy similar a cómo se planteó lo que tenía que ver con el mapa de riesgo cualitativo, pero con el matiz de que en esta ocasión vamos a tener valores mucho más representativos y levantados con una mayor rigurosidad, ¿cierto? Entonces, tenemos estos mapas, los concretamos de cierta forma, y es muy importante también de que estos mapas sean vivos, entonces se encuentren o los podamos encontrar en terreno para poder en el fondo identificar de una forma fácil si es que en qué lugares tengo una mayor exposición a ruido que en otros. Y finalmente el último punto que me toca a mí tiene que ver con la reevaluación. La empresa, una vez que haya implementado las medidas de control de ruido, debe solicitar al ente evaluador efectuar una reevaluación de la exposición de forma de verificar la efectividad de estas. Si el resultado de la reevaluación aún se encuentra sobre al menos uno de los criterios de acción, el ente evaluador deberá recomendar nuevas medidas repitiendo el proceso descrito hasta que la exposición logre estar por debajo del criterio de acción señalada cuando sea materialmente posible. Muy relevante este último punto por el hecho el contexto de riesgo residual. En ciertos contextos yo puedo ir implementando medidas técnicas, luego implemento medidas administrativas, y por supuesto que en ciertos momentos ya es difícil poder echar mano a ese tipo de medidas, porque incluso ya se han implementado muchas, y de todas maneras tengo un contexto de exposición sobre el criterio de acción. Entonces, al menos con esta frase nos abrimos a que eso sea algo que se considere por último en lo que es la evaluación de cómo esto se materializa, y finalmente podamos recurrir en ciertos contextos, por supuesto, a lo que es el elemento de protección auditiva como protección para el riesgo residual, que me queda una vez implementadas los otros dos tipos de medidas. En el evento de que la evaluación inicial arroje, ¿cuándo es esto? En el evento de que la evaluación inicial arroje dosis de ruido por debajo del criterio de acción, se deberá solicitar una reevaluación cada 3 años. Y en el evento de que la evaluación inicial arroje dosis de ruido iguales o superiores al criterio de acción, se deberá solicitar la reevaluación del centro inmediatamente después de realizada la verificación de cumplimiento de medidas de control de ruido, ¿cierto? Es muy relevante este tema también de que sean medidas de control de ruido, porque deberían ser medidas que afecten lo que es la condición de exposición, para que se justifique una vuelta a medir, ¿cierto? Hay ciertas medidas que no me modifican esa condición de exposición, entonces finalmente no se justifica una nueva evaluación, porque si tengo la misma condición, en el fondo voy a redundar en lo que es el mismo resultado. Y la evidencia final es el acta o el informe de reevaluación cuantitativa de ruido entregado por el organismo administrador. Eso es por mi parte, José. Muchas gracias por el espacio, y te dejo a ver si existen preguntas. Ok, José Luis, muchas gracias a ti por tu presentación bastante detallada respecto de la forma en que habrá de desarrollarse cada una de las actividades que dicen en relación con la evaluación, y también dejando evidencia, cierto documental en relación a cómo se desarrolla cada una de estas. Bueno, efectivamente ha sido bastante dinámico el chat respecto de algunas preguntas que he visto también han sido contestadas por los miembros de la mesa,
pero hay algunas preguntas sí que son importantes poderlas hacerlas públicas y para eso te consulto en relación a qué plazo tiene el organismo administrador para responder la solicitud de la empresa. Tú señalabas que en algunas instancias, ¿cierto?, hay que establecer ya correos de coordinación y Ujú. por lo tanto, bueno, a partir de la fecha de emisión de esos correos electrónicos, más o menos, ¿cuáles son los plazos que la empresa debiera esperar ya alguna respuesta, una retroalimentación de que ya se ha echado a andar en cierta forma su protocolo, en coordinación con ustedes? Sí, bueno, ahí creo que es bastante, puede ser bastante heterogéneo el tema porque depende del organismo administrador, ¿cierto? Pero en general se trata al menos en un plazo eh, razonable respecto a lo que es la recepción de la solicitud, al menos entregar lo que es la fecha respecto a la evaluación. Esta fecha sí puede en función de lo que es la cantidad de requerimientos que se solicitan, podría llegar a ser un poco más espaciado, pero es algo que se debe concretar, por supuesto, caso a caso, directamente con cada uno de los organismos administradores. Y ahí, claro, yo sé cómo funciono como Asociación Chilena de Seguridad, pero no sé, ahí también puedo dejar abierto para si es que alguien más tiene un mecanismo distinto, pero es algo que se debe acordar directamente con la persona que te atiende en la sucursal de la que estamos conversando. Ok, perfecto. Bueno, tú hacías mención respecto de ir levantando ya los antecedentes respecto de las evaluaciones preliminares y hay una consulta en relación a que en la matriz de riesgo, que es cierto que hoy día es como la metodología a través de una representación de una planilla Excel, debe Ajá. estar incorporado el agente de riesgo como una evidencia respecto a la actividad número 3 El agente, no comprendo, el agente de riesgo, de ruido. sí, o sea, la matriz. Claro, es que puede haber ciertos matices respecto a lo que son los distintos documentos, pero Mm, yo te puedo responder, al menos en mi organismo administrador, la matriz es de ruido, o sea, ya, es netamente de lo que tiene que ver con la exposición a ruido, así que por supuesto que está presente lo que es el agente de riesgo. ok, perfecto. Bueno, hay una característica muy particular, por ejemplo, en el rubro de la construcción, que dice relación con lo dinámico, la variabilidad, Sí, ¿cierto? Respecto de las etapas, la duración en cada una de los procesos constructivos. Y por lo tanto, nos hacen algunas preguntas en relación a cómo se puede hacer el muestreo, ¿cierto? O el levantamiento de la información, dado que muchos de los puestos de trabajo son móviles. sí, sí. Eh, es un desafío mayor en lo que es la construcción, por lo dinámico que es, ¿cierto? Y bueno, ahí hay ciertos matices que, bueno, aquí todos los presentes en la mesa conocemos que el protocolo tal como lo tenemos hoy definido es algo que se aplica de forma muy difícil a lo que es el rubro de la construcción, también por los tiempos que involucra, lo dinámico que es, y en ese contexto al menos lo que hemos nosotros todos empujado, ¿cierto? Como mesa, que tiene que ver con que Mm. ojalá tengamos una forma de evaluar algo muy similar a lo que hoy día tenemos como la cualitativa de sílice de construcción, ¿cierto? Que por la naturaleza del rubro se justifica plenamente que tengamos un instrumento particular para poderlo evaluar de forma concreta. Y eh, si bien es cierto, de todas maneras es importante que levantemos el cómo se producen las exposiciones, porque en ese contexto, de todas maneras, el estudio previo o los formatos que tenemos nos ayudan y nos entregan información muy relevante, porque más allá de lo que pueda ser la caracterización, eh, es información importante porque nos va a permitir luego tomar decisiones importantes cuando hablamos de lo que es la forma en cómo controlamos la exposición. ¿M? Porque si yo sé cómo se produce la exposición, tengo mejor información para poder intervenirla, ver si en realidad una barrera va a influir o en realidad no, sabes que no es la solución más eficiente, o ver qué otros temas en el fondo podemos nosotros
empujar con respecto a lo que son las medidas implementadas. De hecho, en ese contexto de medidas, como resultado del trabajo de esta misma mesa, nosotros tenemos un documento que es de medidas de control para la construcción, que finalmente es como lo que nosotros queremos empujar, debido a que en el contexto de que tenemos hoy normativo, es muy difícil el tema de la evaluación, por lo tanto, es muy relevante que nos centremos en aquellas cosas que van a variar la condición de exposición. Y esas cosas que van a variar la condición de exposición no van a ser las evaluaciones, ¿cierto? Sino que van a ser las medidas de control que nosotros podamos implementar. Ahí no sé si me pueden complementar, no sé si Alexi o Mauricio respecto a ese documento, ¿cuándo lo vamos a tener ya disponible? Bueno, sin lugar a duda, como señalaba José Luis, el tema del documento ha sido un trabajo que se ha desarrollado en el año y esperamos a principios seguramente del semestre del año venidero poderlo tener resuelto de manera a poderlo compartir con el sector, en este sector de la construcción que tiene características bastante particulares en relación a otros rubros donde existe exposición a ruido. José Luis, mira, por ¿Mm? razón de tiempo, una última pregunta, por favor. Dice, ¿existe algún plazo definido legal una vez que se recibe el informe de screening o estudio previo para solicitar la cuantitativa? Eh, no existe de forma legal, pero aquí nosotros entregamos que es algo que debiese ser medianamente inmediato. Si es que tenemos antecedentes ya respecto a exposiciones que pueden ser potencialmente peligrosas, es una gestión que es relativamente simple y nos va a ayudar a tener de forma más oportuna los siguientes pasos, es ir avanzando en lo que es la vigilancia. Ya, ok, perfecto. Bueno, José Luis, agradecemos tu exposición y la atención de poder responder las preguntas del chat. Varias de ellas, insisto, después José Luis también las podrá Sí, después visualizar y quizás complementar las vamos a respuestas. tratar de Han, hacerlo. exacto, han sido ya respondidas a través de esa modalidad. Así que muchas gracias, José Luis. Gracias, José, gracias a todos y nos vemos pronto. Ok, bueno, a continuación procederemos al segundo módulo referido a medidas de control, en la persona del señor Mauricio Gutiérrez. Mauricio es ingeniero de ejecución en sonido, posttitulado en prevención de riesgos, fiscalizador de la Seremi de Salud del tema ruido laboral. Damos inicio entonces a la presentación del señor Mauricio Gutiérrez. Adelante, Mauricio. Buenos días, estimados. Espero que se encuentren bien y que les sirva bastante esta capacitación que la generamos en conjunto con los organismos administradores y los organismos fiscalizadores, en conjunto con la mesa de ruido laboral. La- la- Esto lo generamos para que las empresas puedan tener cierta claridad en cuáles son las etapas de la implementación. Creemos que si bien todo esto está en la normativa, salen distintos ítems, es de gran ayuda saber cuándo realizar las acciones, cuáles son los plazos, cuáles son las medidas que hay que tomar. Y eso también lo vemos en fiscalización. En fiscalización muchas veces nos damos cuenta que, así como mencionaba José Luis, las empresas se quedan, por ejemplo, con una evaluación de diagnóstico y quedan ahí y nunca activan la segunda etapa que vendría siendo la evaluación cuantitativa. Esto nos va a ir cuadrando con respecto a eso. Lo mismo para otros ítems que les voy a mencionar. Bueno, la presentación de hoy en día que me tocó es de medidas de control y todo lo relacionado con aquellas. Entonces, vamos a hablar de distintas etapas de implementación relacionadas con las medidas y también todo lo que se va relacionando con el cumplimiento de la implementación. La actividad de este cronograma es incorporar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o crear uno.
según corresponda, todas las directrices establecidas en el protocolo y a contratistas según corresponda. Hay distintas opciones en el tema del sistema de gestión. Está la opción A, que en este caso es la empresa con empresa o centro de trabajo con mayor o igual a 50 trabajadores, que incluyen subcontratistas y cuente con un sistema de gestión. En este caso, tenemos que incorporar el agente de ruido al sistema de gestión de la empresa, la identificación de peligro. Tenemos que la información obtenida de la matriz de evaluación de riesgo, cualitativa o cuantitativa, los datos provenientes también de la fiscalización, de la vigilancia de salud, y el control y la implementación de medidas. O sea, todos estos ítems tenemos que incorporarlos en el sistema de gestión, así como lo indica el protocolo, ¿no es cierto?, en el punto 7 de vigilancia. Hay distintos ítems que nosotros debemos tener, debemos adicionar a este sistema de gestión. También tenemos el caso en donde no corresponde tener el sistema de gestión mencionado. Y acá nosotros indicamos que se puede mencionar que mediante el cronograma y se deben establecer planes, programas, procedimientos e instructivos que demuestren su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? En fiscalización y durante todo este procedimiento nosotros revisamos y vemos cuál es el avance con respecto a la incorporación de estos ítems en este sistema, y también se pueden gestionar mediante la aplicación del cronograma. Entonces, como esto tiene un orden correlativo, nosotros vamos a visualizar inmediatamente cómo va implementando la empresa los distintos ítems. Los plazos. El plazo para el ítem A, que es con el centro de trabajo faena mayor a 50 trabajadores, son establecidos en el cronograma de trabajo del sistema de gestión de la empresa principal o según los plazos establecidos en el protocolo. Para el tema B, el centro de trabajo faena con menor a 50 trabajadores es a partir de las evaluaciones cualitativas, screening o de aplicación de la metodología de referencia. ¿Qué quiere decir? Si la empresa tiene o está aplicando la ficha cualitativa de ISP, ya para nosotros en general ya está gestionando el riesgo. Por lo tanto, ahí se empiezan a generar fechas para el avance posterior, o también si empiezan con evaluaciones de screening, ya también ya están avanzando en este tema y tienen que dejar registro de aquello. Por lo tanto, la evidencia que nosotros esperamos es la firma, el sistema de gestión con firma del representante del empleador, evidencias documentales, como anteriormente lo mencioné, vigilancia ambiental, de salud e implementación de medidas. Por lo tanto, toda la información emanada de la aplicación y la implementación de aquello tiene que estar a disposición, y tiene que estar a disposición de la empresa en los lugares de trabajo. Y eso, en su conjunto, es la información que se solicita como evidencia de la incorporación del riesgo en el sistema de gestión. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el protocolo de ruido, ¿no es cierto?, y la guía técnica para la elaboración del sistema de gestión, que son documentos que ahondan en el desarrollo del punto 7 de vigilancia, indicando cuáles son la información que se debe tener. Otra actividad dentro del cronograma relacionada con las medidas de control es el desarrollo e implementación del cronograma anual de comité paritario con actividades Prexor según corresponda. Es un punto que como mesa nos pareció de vital importancia, ya que nos damos cuenta que las actividades son muy básicas que realiza el comité paritario. Básicamente participan a veces en difusión, en una que otra capacitación, pero en realidad no se compromete y no se interioriza con el desarrollo del protocolo. Por lo tanto, nosotros ahondamos en eso, y como detalles técnicos debe considerar este cronograma, que hay que implementarlo, capacitación en elementos de protección auditiva,
en donde tiene que, por supuesto, tener los tipos de elementos de protección, tiene que ahondar y demostrar capacitación en la utilización y aplicación correcta de medidas de control ingenieril y administrativa. Esto es vital, ya que en este caso el comité paritario también debe instruirse de cómo afectan las medidas de control que están implementadas en su empresa y sus medidas administrativas. Ejemplo de esto, apantallamientos, ¿no es cierto?, como medida de control, por ejemplo, revisión de los procedimientos administrativos, medidas administrativas como rotaciones del personal, y el comité tiene que vigilar todo este cumplimiento. Observaciones planeadas y inspecciones de medidas de control y ejecución de procedimientos. Aquí se indica, por ejemplo, el tema de la revisión de las medidas de control, si están con mantenimiento, ¿no es cierto? Si los apantallamientos están con el material absorbente, en fin, si está, por ejemplo, los silenciadores puestos en los despiches de aire, por dar ejemplos, si las cabinas, ¿no es cierto?, están herméticas. Nosotros necesitamos que se interioricen en este tipo de medidas de control. Participar también en la elaboración y actualización de la matriz de ruido. Acá el comité juega una vital importancia en el tema de la participación en las definiciones, ¿no es cierto?, de los horarios de trabajo, de los tiempos de exposición, de las fuentes de ruido. Es muy importante que manejen todas las fuentes de ruido que hay en la empresa. Los puestos de trabajo evaluados, entonces deben saber, deben verificar que las condiciones de la evaluación sean las peores en este caso, que esa es la manera de evaluar. No podemos evaluar una empresa, ¿no es cierto?, que no tiene su condición crítica en ese momento. No tenemos un valor que es representativo. Por lo tanto, tiene que participar en ese ítem. La verificación de las mantenciones preventivas y correctivas, como lo mencionamos anteriormente. Los plazos. Al momento de constituirse el Comité Paritario de Higiene y Seguridad o de faena, tiene que empezar a incorporar estas actividades, ¿no es cierto?, cuando ya sabemos que tiene el riesgo de exposición a ruido. Y la evidencia. Necesitamos un cronograma impreso digital que identifique las actividades que se realizan y las fechas que se implementaron. Registros de control de cumplimiento del comité paritario, informes o actas de reuniones. Eso es lo que nosotros vemos y revisamos en terreno cuando fiscalizamos. Otra actividad relacionada es la implementación de las medidas de control. La implementación de medida de control, el empleador debe implementar, ¿no es cierto?, todas las prescripciones realizadas por los organismos administradores. Estos ya sea en informes cualitativos, cuantitativos, y tiene que hacerlo en el plazo correspondiente. Acá colocamos como fuente de la normativa punto 7.1.5 las responsabilidades, ¿no es cierto?, donde están las responsabilidades específicas del empleador en el protocolo Brexor. También indicamos el punto 5.4, que es la medida de control, en donde se jerarquizan. Por lo tanto, ahí en la guía preventiva para los trabajadores expuestos a ruido, nosotros tenemos la jerarquía de control. Por lo tanto, siempre atacamos primero la fuente, la jerarquía de control, después el medio de propagación y posteriormente al trabajador o de alguna manera con elementos de protección. Pero esa es la forma en donde se busca el cumplimiento. Los plazos. Los plazos pueden ser inmediatos, con duración acotada, o hasta un año, según lo estime el organismo administrador, dependiendo del nivel de riesgo y duración de los proyectos. Acá, esto es fundamental porque, así como mencionaban y consultaban por construcción, la obra en construcción todos sabemos que los proyectos son de corta duración. Por lo tanto, al ser el protocolo un protocolo de normas mínimas, nosotros los plazos que indica de 6 meses y un año, no son adecuados para este tipo de obras. Por lo tanto, los organismos administradores tienen que evaluar eso y prescribir medidas de control en los plazos que funcionen para ese centro de trabajo.
Por lo tanto, estos plazos son entregados en los informes cuantitativos, más los plazos normales que se mencionan en el protocolo de ruido, 6 meses, 1 año, y cuando no hay, estamos bajo el criterio de acción, que son los 3 años para revisar y para verificar si se sigue con la misma condición. Información o informar al organismo administrador la implementación de las medidas de control. Posterior a la implementación de las medidas, el empleador debe informarle al organismo que las implementó. Las maneras, o sea, las formas de hacer el traspaso de información es a través de fotografías, documentos digitales, físicos, videos, entre otros. Pueden utilizar medios remotos o herramientas tecnológicas disponibles con su organismo administrador, dando así cumplimiento en los plazos establecidos en los informes técnicos y dejando registro que evidencie la recepción por parte del organismo. Esto es un acuse de recibo. Esa es la forma de avisar, o en fondo es mostrar la implementación que realizaron. La evidencia documental, fotografías, informe de verificación de medidas. El informe de verificación de medidas de control que emite el organismo también puede ser una evidencia para el control, realizado por la empresa y por el organismo administrador. Claro que acá la verificación en este caso, por ejemplo, en el caso de una fiscalización, debe indicar cumplimiento, ¿ya? Así que una cosa es verificar y la otra cosa es cumplir con lo prescrito. Los plazos, inmediatamente luego de implementar las medidas prescritas, los empleadores pueden avisar e indicar eso al organismo administrador. Verificación y validación de medidas prescritas por organismo administrador. La empresa entonces debe coordinar y facilitar al organismo administrador la verificación de todas las medidas prescritas e implementadas, los controles técnicos, elementos de protección, controles administrativos. Y tienen que generar con el OAL la verificación de cumplimiento de manera presencial, dejando registro de esta verificación. ¿Cuáles son los plazos? Inmediatamente luego de implementar las medidas. Eso quiere decir que ya tienen que generar la evidencia, que es el correo con la coordinación con el organismo administrador para generar la fecha de la verificación, la informe de verificación y control. Auditoría interna al protocolo. Bueno, el sistema de gestión de ruido laboral indicado en el punto 7 de Plexor tiene que ser actualizado o tiene que ser revisado en 1 año, ya considerando cada uno de los puntos indicados en el protocolo y la guía técnica para la elaboración del sistema de gestión y la vigilancia de los trabajadores expuestos ocasionalmente a ruido. Esta es una guía que entregó el CRM de Salud. Es más que nada un formato para que contiene la información indicada en el punto 7 de vigilancia. Así que pueden tenerlo como guía o también algún formato de algún organismo administrador. La evidencia, registro interno de la actualización del sistema de gestión y los plazos al menos anualmente. No confundirse en este punto con la actualización cada 6 meses, que es de los puntos del punto 7 de Plexor, que es básicamente la gente con exposición, ¿no es cierto? Pero esto es el sistema de gestión en sí, anualmente. Gracias por su atención. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Ahora vamos a dar cuenta de algunas preguntas que se han hecho llegar. Primero, señalar, recordar que tanto el material de cada una de las presentaciones como también este webinar está siendo grabado, va a ser hecho llegar al correo electrónico que
que el público inscribió, digamos, en la hoja de participación, ¿ya? Así que luego va a ser hecho llegar este material. Tenemos una pregunta, Mauricio, que dice en relación con lo siguiente. ¿Por qué muchas veces el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo exige de igual manera tener un sistema de gestión para empresas menores de 50 trabajadores? Sí, lo que pasa es que ese sistema de gestión está indicado en el protocolo de ruido, ¿ya? Entonces, pero básicamente cambia y lo que explicamos que es un sistema de gestión con contratistas, ¿no es cierto? Ahí agregamos la información y el otro sistema de gestión es, lo que indica es tener la información y, la distinta información que se requiere. Pero en sí es un formato, no quiere decir que sea obligatorio tener ese formato. Nosotros lo que estamos indicando en este cronograma es que necesitamos la información en sí, pero no darle un formato establecido, no es necesario. Ok, perfecto. Bueno, hay acá una pregunta que dice en relación, ¿qué pasa cuando la fuente generadora de ruido no pertenece a la empresa contratista, sino a la empresa mandante? ¿Cómo se puede gestionar una respuesta o un plan de acción cuando ésta no quiere invertir? Bueno, nosotros de todas maneras tenemos el tema digital de la OIRS, en donde se pueden indicar estos incumplimientos y también el mandante tiene la obligación de generar las mejoras. Entonces, nosotros la fiscalización básicamente vamos al mandante. Cuando es un contratista, ¿no es cierto?, que dentro de sus herramientas no pueden hacer las medidas, nosotros se las solicitamos directamente al mandante. Él tiene la obligación de generarle el espacio correcto para los trabajadores, ya sea principales o contratistas. Ok, perfecto. Hay una consulta en relación a, ¿se puede solicitar al organismo administrador la verificación del funcionamiento de la medida de control, aparte de la implementación? Es decir, yo entiendo que como poder verificar la eficacia. Mira, claro, una cosa es verificar que se realizó la medida, y la otra es que también el organismo puede de alguna manera, quizá una evaluación del momento, ¿no es cierto? Un screening de un minuto, en donde se identifica la mejora, la reducción de ruido, ¿ya? Para posteriormente tener que evaluar cuantitativamente. Entonces, en el fondo puede pedir esa observación. Ok, perfecto. Bueno, hay una persona que está participando como asistente y nos pregunta, ya un caso más de gestión. En la empresa donde yo trabajo tenemos implementado el programa Prexo, pero también trabajamos en faenas realizando las mismas actividades. Mi pregunta es si cada vez que vamos a faena debemos realizar la evaluación. Mira, lo que pasa es que ahí cuando están en faena, ¿no es cierto? El protocolo tiene ciertos plazos. Entonces, si una faena puntual, en donde, por ejemplo, menos de 60 días y no van a tener evaluación ambiental o de salud, en esos casos no se puede, pero si superan estos plazos indicados en el protocolo, hay que evaluar. Hay que evaluar porque hay que controlar también. Perfecto. Bueno, Mauricio, agradecemos tu presentación y las respuestas que hemos podido acá presentar más públicamente. Y también te invito a que puedas igual hacer revisión de las preguntas que se han hecho llegar al chat por un tema de tiempo, no las podemos dar a conocer acá para, de cierta manera, ir respondiendo por escrito a esas consultas. Así que muchas gracias, Mauricio. Gracias, José.
Bien, continuando con lo programado, daremos inicio a la presentación de nuestra relatora, la señora María Lidia Valenzuela. María Lidia es ingeniera en prevención de riesgo, higienista ocupacional del Instituto de Seguridad Laboral, a quien saludo, y expondrá respecto del tema EPA y capacitaciones. Adelante, María Lidia. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Voy a compartir. Disculpen. Ahora sí. Ahí sí. ¿Se ve, cierto? Perfecto. Perfecto, gracias. Me costó un poquito compartir, pero estamos. Bueno, vamos entonces. Como decía José, yo les voy a hablar sobre la capacitación y elementos de protección personal auditiva, que establece el protocolo de exposición ocupacional a ruido Prexio. Ahí sí, vamos. Voy a minimizar esto. Ahí sí. Bueno, dentro del cronograma, ¿cierto?, que se elaboró en la mesa regional de ruido, en el punto número 5, establece, ¿cierto?, que se debe hacer la difusión del protocolo de exposición ocupacional a ruido, y esta difusión, ¿cierto?, esta difusión de protocolo debe ser conocida por todos los empleadores, los expertos en prevención de riesgos, ¿cierto?, los integrantes del comité paritario, los dirigentes sindicales, y todos los trabajadores en donde estén expuestos a ruido, ¿cierto?, o se desempeñen en faenas que estén expuestos a ruido por sobre los criterios de acción, y es súper importante que considere la incorporación de empresas, ¿cierto?, contratistas, tanto como empresas temporales. ¿Y cuáles son los contenidos de esta difusión del protocolo de exposición ocupacional a ruido? Básicamente debe establecer las responsabilidades del organismo administrador, de la empresa, ¿cierto?, de los organismos fiscalizadores, las etapas de la evaluación ambiental, como las indicó José Luis, los criterios de acción, ¿cierto?, las magnitudes de la exposición a ruido, ¿cierto?, si estamos sobre, bajo los criterios de acción, las medidas de control, ¿cierto?, la jerarquía de las medidas de control, las ingenieriles, administrativas, elementos de protección auditiva, el ingreso de los trabajadores al programa de vigilancia médica, cuál es el criterio de ingreso, cuáles son los exámenes que se van a realizar, los niveles de seguimiento del protocolo, ¿cierto? Y cómo la empresa evidencia esta difusión. La empresa debe contar con un registro. Este registro debe ser en forma de papel o formato electrónico, y en este formato, ¿cierto?, se debe indicar los contenidos de la difusión de la forma más detallada posible. Se deben indicar los nombres y los RUT de las personas, ¿cierto?, que fueron capacitadas, del relator, los datos de la empresa, ¿ya? Y este documento de difusión siempre debe estar a disposición de los organismos fiscalizadores y de los organismos administradores de la ley. ¿Cuál es el plazo para, ¿cierto?, hacer la difusión? El plazo es en forma inmediata, ¿cierto?, cuando se detecte que dentro de la empresa o la faena, ¿cierto?, el centro de trabajo, hay exposición a ruido por sobre los criterios, ¿cierto?, que establece Prexor, y se debe hacer la difusión correspondiente, y la evidencia de esa difusión es un registro en formato papel o en formato digital que tenga el nombre como acta de difusión del protocolo de exposición ocupacional a Prexor. Luego, ¿cierto?, vamos a hablar sobre el registro de difusión. ¿Cuáles son los contenidos de este registro de difusión? Esta acta de difusión debe ser confeccionada por la empresa, debe indicar el nombre de la empresa, el RUT de la empresa, el teléfono, la dirección, el nombre del centro de trabajo, ¿cierto?, el nombre y el RUT de los trabajadores que fueron capacitados,
el experto en prevención de riesgos, ¿cierto?, que realizó la difusión. En este caso sí fueron capacitados los comités paritarios, dirigentes sindicales, ¿cierto?, y todos los trabajadores que potencialmente, ¿cierto?, pudieran o se desempeñen en puestos, ¿cierto?, donde existe exposición a ruido. Y principalmente, ¿cierto?, nunca olvidar a los contratistas, ¿cierto?, de empresas temporales e independientes. Este registro de difusión debe enviarse a las inspecciones del trabajo y a la Seremía de Salud. Aquí como ejemplos les mostramos, ¿cierto?, los correos de las oficinas de parte, de la Dirección del Trabajo, Poniente y Oriente, y de la Seremía de Salud de la región metropolitana. ¿Y cuál es el plazo en el que yo debo enviar este registro de difusión Prexel? El plazo es inmediato. Una vez realizada la difusión, se envía, ¿cierto?, por estos canales que les mostramos acá, ¿cierto?, el correo electrónico de la oficina de parte, o se puede entregar en forma presencial en las oficinas de parte de estos organismos fiscalizadores, y se debe contar, ¿cierto?, cuando se entrega por oficina de parte, se debe contar con un registro, un número de folio de ingreso, y cuando se entrega en forma digital, con el correo, ¿cierto?, el respaldo del correo de envío a estos correos electrónicos de los organismos fiscalizadores. Ahora, siguiendo con el punto 7 del cronograma de implementación Prexel, acá vamos a hablar sobre la capacitación de los riesgos, consecuencias para la salud y los métodos de trabajo correctos. Bueno, respecto de este punto, ¿cierto?, nosotros sabemos que el empleador tiene la obligación, ¿cierto?, de capacitar a sus trabajadores, a todos los trabajadores, sobre los riesgos, las consecuencias por exposición a ruido laboral, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Así también sobre los métodos de control asociados a las fuentes de ruido que se encuentran, ¿cierto?, en el lugar de trabajo. Y esta capacitación la puede realizar el empleador, la puede realizar el experto en prevención de la empresa, los integrantes de comité paritario, que dentro de sus funciones está, ¿cierto?, capacitar sobre los riesgos que se encuentran en el lugar de trabajo, o otra persona, ¿cierto?, como un supervisor, un jefe de área, que esté capacitado obviamente, y también esta capacitación la puede realizar un organismo externo. Puede ser el organismo administrador de la ley, o una OTEC con un registro censo. ¿Cuál es el plazo para realizar esta capacitación de los riesgos y consecuencias para la salud y los métodos de trabajo correctos asociados a la exposición a ruido? Es en el momento de que el trabajador ingresa, ¿cierto?, a su puesto de trabajo, o también súper importante, cuando cambian las funciones del, en este caso, del trabajador, o cuando cambia de puesto de trabajo, que eso pasa. Los trabajadores a veces cambian de funciones o de puesto de trabajo y no se vuelven a capacitar en el nuevo puesto de trabajo, y los riesgos pueden ser diferentes, ¿cierto? Las medidas preventivas cambian y eso debe actualizarse. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de esta capacitación. El empleador debe presentar un registro, ¿cierto?, de manera digital o en papel, que incorpore de la forma más detallada posible, ¿cierto?, los contenidos tratados en esta capacitación, la fecha en la cual se realizó, la duración, el nombre de los trabajadores, el RUT, quién realizó esta capacitación, y también en algunos casos puede incorporar en este registro algunos procedimientos o nombres de procedimientos, ¿cierto?, que se dieron a conocer. Y la idea es que este documento contenga la mayor cantidad posible de información respecto de, ¿cierto?, de la actividad de capacitación que se realizó, y que en el fondo esté formalizada por este documento en formato papel o digital, ¿ya? Esto se encuentra en la normativa vigente, ¿cierto?, en el artículo 21 del Decreto Supremo 40. Ahora, cuando el organismo administrador, ¿cierto?, realiza la evaluación cuantitativa, entrega un informe técnico, ¿cierto?, como lo indicó José Luis. Por lo tanto, ese informe debe ser difundido primero, entregado al empleador, y el empleador debe difundir los resultados de este informe a todos los integrantes de su empresa, ¿cierto?, a la jefatura, a los trabajadores, ¿cierto?, a los integrantes del comité paritario, a los sindicatos,
y en la difusión de este informe técnico debe ser acorde, ¿cierto?, al nivel educacional de los trabajadores, con la debida profundidad, obviamente, y esta difusión se debe entregar por los medios que establezca el empleador. Puede ser por medio digital, por un correo electrónico, ¿cierto?, por medios presenciales, puede ser por la publicación del informe técnico, ¿cierto?, en algún panel, y lo ideal también que se pueda tomar registros. Hoy en día se puede grabar un video, ¿cierto?, con la difusión, con la actividad de difusión, generar fotografías, ¿cierto?, y el plazo máximo es de 30 días corridos desde la entrega del informe técnico del organismo administrador. Y la evidencia es el registro de difusión, ¿cierto?, el registro de difusión con el contenido del informe técnico, a quienes se le hizo la difusión, ¿cierto?, los nombres, el RUT, las firmas y la fecha. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el programa de protección auditiva. Bueno, en este punto se encuentra en el número 18 del cronograma que hicimos en la mesa de ruido, y el programa de protección auditiva básicamente se debe implementar en todas las empresas donde existe exposición a ruido, ¿cierto? Y debe contar básicamente con aspectos relacionados, ¿cierto?, con la atenuación del protector auditivo, ¿cierto? La selección de estos protectores auditivos debe considerarse de acuerdo al puesto de trabajo, al nivel de ruido que hay en el puesto de trabajo, a la compatibilidad que hay, ¿cierto?, entre los elementos de protección que utiliza el trabajador, entre un casco, ¿cierto?, entre una careta, ¿cierto?, un gorro legionario. Súper importante, la anatomía, hay que tomar en consideración la anatomía del trabajador, hay que tomar en cuenta que la capacitación, ¿cierto?, debe ser realizada en distintas etapas, ¿cierto?, con distintos niveles de profundidad. Hay que tomar en cuenta los factores asociados a comunicación de puesto de trabajo, donde se van a entregar los elementos de protección auditiva, ciertos factores medioambientales, dónde va a usar el protector auditivo, ¿cierto?, si lo va a usar en un puesto que está dentro de un galpón, ¿cierto?, o lo va a usar en una faena minera, en una faena, ¿cierto?, de construcción, donde está expuesto a muchos agentes medioambientales. La idea es tomar en cuenta todos estos puntos que revisamos para asegurar la efectividad del elemento de protección auditiva, ¿cierto?, en términos preventivos, y este programa debe considerar el registro de la entrega del elemento de protección auditiva. Eso es fundamental. Todo lo que no se registre no se hace. Entonces, esta capacitación y el programa, todo el programa que se elaboró debe ser difundido a los trabajadores y debe contar con este registro. Y el plazo para realizarlo es inmediato, ¿cierto? Y la evidencia es incorporar este programa de protección auditiva, puede estar dentro del sistema de gestión de ruido, ¿cierto? Los registros, pueden existir los registros de difusiones, de capacitación, o los registros, ¿cierto?, de la entrega del elemento de protección auditiva y de inspecciones a lo mejor que pueda programar la empresa de acuerdo a su programa de protección o de la carta RAN que establezca la empresa. Ahora vamos a ver la capacitación teórica y práctica para el correcto uso, del elemento de protección auditiva. La empresa debe realizar una capacitación siempre que sea teórica y práctica a todos los trabajadores expuestos que deban utilizar elementos de protección auditiva. Y a todos los que van a controlar la utilización de estos elementos de protección. Y debe incluir básicamente los puntos que vamos a revisar ahora. El riesgo debe ser acorde el protector auditivo, ¿cierto?, al riesgo que se expone el trabajador. Y este riesgo, ¿cierto?, debe ser informado al trabajador. Debe informarse al trabajador, ¿cierto?, en los niveles de ruido a los cuales va a estar expuesto, y en sus tareas y en su puesto de trabajo.
Y aquí es súper importante lo que revisamos anteriormente, ¿cierto? Para poder saber el nivel de ruido de mi puesto de trabajo o de las tareas que yo desarrollo, necesito conocer, ¿cierto?, el resultado de la evaluación cuantitativa. El empleador debe, ¿cierto?, tomar en cuenta la influencia del tiempo de uso en la eficacia de los protectores auditivos, ¿cierto? Entre más los uso, ¿cierto?, más en la protección del elemento de protección auditiva. La repercusión de la inserción correcta de los tapones y la colocación adecuada de las orejeras en la protección del riesgo. Es súper importante capacitar en la forma correcta de usar tapones y orejeras, pero también, como lo vemos en el punto siguiente, es informar las malas prácticas en el uso del protector auditivo. Por ejemplo, como uso de gorros, audífonos bajos, ¿cierto?, las orejeras, la colocación incorrecta, ¿cierto?, del elemento protector auditivo. Tenemos que capacitar en la forma correcta de utilizarlo, como también en las malas prácticas, ¿ya? Y en la obligación que tiene el trabajador de usar el protector auditivo proporcionado por la empresa. Además, debe considerar, ¿cierto?, la elección del elemento de protección auditiva debe considerar la audición de señales verbales o señales de advertencia o alarma en el puesto de trabajo, ¿ya? Debe, como lo habíamos mencionado también, debe ser compatible con otros elementos de protección personal. Debemos ver la elección del protector auditivo como un todo, considerando todos los otros elementos que va a utilizar el trabajador. Debe realizar el empleador actividades prácticas relacionadas con la correcta colocación de protector auditivo. Y aquí es súper conveniente, como lo habíamos dicho antes, realizar filmaciones, ¿cierto?, videos, fotografías de cómo se usa correctamente y también las malas prácticas, para que nos vaya quedando grabada, ¿cierto?, la forma de utilizarlo. Aspectos también debe considerar aspectos relacionados con la limpieza, ¿cierto? Cómo lo limpio, lo lavo, ¿cierto? Lo higienizo, cómo lo mantengo, dónde lo guardo, ¿cierto? Cómo lo reviso, en qué me debo fijar, en las almohadillas, ¿cierto?, en el revestimiento, en el relleno, en el cintillo, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, ¿cada cuánto lo debo cambiar? Entonces, no solo entregar el protector auditivo, sino que también entregar esta información para que el trabajador, ¿cierto?, que lo va a utilizar, tenga la información necesaria para poder revisarlo, mantenerlo, ¿cierto?, limpiarlo e informar, en este caso, a su supervisor, a su empleador, cuando es el momento oportuno de cambiar el elemento de protección auditiva. Recuerden que los protectores auditivos no tienen fecha de vencimiento, por lo tanto, depende mucho de dónde se utiliza y cómo se utiliza, cuánto va a ser su vida útil. El cumplimiento, ¿cierto?, también tenemos que ver el cumplimiento de la calidad y de la certificación del elemento de protección auditiva. Aquí es súper importante, aquí en Chile, ¿cierto?, el único laboratorio que está certificado para verificar, ¿cierto?, la certificación de los elementos de protección auditiva es el laboratorio de la ACH, que es solo para los tapones auditivos. En el caso de las orejeras, el ISP valida, ¿cierto?, la certificación de origen de las orejeras, ¿cierto?, por intermedio de un registro de fabricantes e importación de elementos de protección personal y emite, ¿cierto?, una resolución. Por lo tanto, el empleador al momento de comprar el elemento de protección tiene que revisar si el tapón, en este caso, tiene la certificación del laboratorio, ¿cierto?, de la Asociación Chilena de Seguridad, o tiene en el caso de las orejeras, tiene la resolución respectiva del ISP con la validación de la certificación de origen de la orejera. También tenemos que tomar en consideración que la empresa debe contar con los respaldos, ¿cierto?, firmados por todos los trabajadores que fueron capacitados, considerando la parte práctica y la parte teórica. Y aquí pueden adjuntar como medio de respaldo la presentación, ¿cierto?, la PPT, el instructivo de la respectiva capacitación, adjuntar fotografías de la actividad, videos, ¿cierto?, detallando en forma la más completa posible, ¿cierto?, todos los contenidos de la capacitación,
y las actividades que se realizaron. Y el plazo de esto, ¿cierto?, es cada vez que ingrese un trabajador nuevo, ¿cierto?, a la empresa, o periódicamente según lo establezca el programa elaborado por la empresa. La empresa, dentro de su programa anual, puede determinar cada cuánto va a ser esta capacitación teórica, ¿cierto?, en qué mes, y también, pero debe ser cada vez que ingrese un trabajador nuevo. La evidencia es contar con un registro en formato, ¿cierto?, papel o digital de con la fecha, con los contenidos tratados, ¿cierto?, con los registros, ¿cierto?, del nombre, el RUT de los trabajadores que fueron capacitados, y el nombre y el RUT de la persona que capacitó a los trabajadores. Dentro, ¿cierto?, otro punto del cronograma de disposición ocupacional APREXOR elaborado por la mesa está el elaborar un programa de capacitación anual. ¿Ya? En este programa de capacitación anual, ¿cierto?, se debe realizar, lo debe realizar la empresa, ¿cierto?, y debe ser conocido por los trabajadores que están expuestos a ruido, por los supervisores, ¿cierto?, por los comités paritarios, los sindicatos, la gerencia, el empleador, y debe involucrar a todos estos actores con distintas actividades. Y como lo dice, ¿cierto?, la periodicidad, debe ser un programa de capacitación anual donde la empresa defina, ¿cierto?, qué actividades va a realizar, con qué temas, ¿cierto?, quiénes dentro de la organización o de la empresa van a realizar estas capacitaciones: el supervisor, el comité paritario, ¿cierto?, el sindicato, el empleador, ¿cierto?, y debe considerar siempre a todos los trabajadores nuevos que ingresen a la empresa, o cuando la empresa detecte la necesidad de reforzamiento de temas para trabajadores antiguos. Y también súper importante es cuando se implementan medidas de control, ¿cierto? Cuando se implementan medidas de control, también debemos volver a capacitar a los empleadores, a los trabajadores, en este escenario nuevo, ¿cierto?, de las medidas que cambiaron. Y el plazo es anual. La evidencia de este programa de capacitación anual es un documento, ¿cierto?, un plan, idealmente es una carta GAN o un procedimiento, y debe contar con los registros de capacitación respectivos de las distintas actividades realizadas durante el año, y con los registros firmados, ¿cierto?, en forma digital o papel, videos, fotografías, ¿cierto?, etcétera. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, María Lidia, por tu presentación. A continuación vamos a leer algunas preguntas que han llegado a través del chat, que dicen relación con lo siguiente. Primero se indica: para efectos de respaldo frente a la fiscalización, si el peligro de exposición a ruido ha sido identificado y la empresa sufre de una alta rotación de personal, la empresa debe realizar la difusión cada vez que ingrese un trabajador nuevo al área, incluirla, por ejemplo, en el ODI, o puede tener programadas de forma periódica durante el año una serie de difusiones, por ejemplo, trimestrales. Lo ideal es que siempre, como lo dijimos en la presentación, cada vez que ingrese un trabajador nuevo, debe incluir esta difusión, ¿cierto?, de protocolo de exposición a ruido en la capacitación básica que hace, ¿cierto?, de prevención de riesgos, del ODI, ¿cierto? Y también incluirla, como dice la persona que consulta, incluirla dentro de las actividades, ¿cierto?, semestrales o anuales de capacitación de la empresa, ambas. Ya, ok, perfecto. Ahora, respecto de la periodicidad de difusión del protocolo, ¿Ya? ¿cada cuánto se debe reiterar esta difusión y el envío a la autoridad? Básicamente debe ser una vez al año, sí. Ok, perfecto. Una empresa mandante, ¿cierto? Dice, consulta como empresa mandante. Si ya contamos con un protocolo establecido relacionado a Prexor,
De igual manera, debe ser difundido a las empresas contratistas o las empresas contratistas se rigen por su propio protocolo. Ya. Aquí las empresas ambas deberían hacer la difusión. El empleador de las empresas contratistas, ¿cierto?, tiene la obligación de difundir el protocolo a sus trabajadores, pero la empresa mandante también dentro de sus actividades, ¿cierto?, también puede hacer esta difusión a sus empresas contratistas, reforzando, ¿cierto?, la difusión que hizo el empleador de las empresas contratistas. Perfecto. Nos preguntan, ¿cierto? Como hiciste mención respecto de la difusión a través de una publicación o mediante correo electrónico, ¿cómo se puede evidenciar con nombre y RUT y otros datos esta difusión? Como no entendí la pregunta. Claro, por ejemplo, tú hacías mención que se puede hacer la difusión vía diarios murales, ¿cierto? Publicaciones, correo Exacto. electrónico, claro. ¿De qué forma la empresa podría evidenciar que efectivamente al trabajador identificado con nombre y RUT le llega esa información, esa difusión? En el fondo eso es como una medida complementaria. Es una medida complementaria. La difusión, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, del informe cuantitativo de exposición a ruido, se puede publicar, pero siempre va a valer como registro de difusión un documento, ¿cierto?, donde esté el nombre y el RUT del trabajador evidenciando que a él le llegó esa información, por ejemplo, de el resultado de la evaluación cuantitativa, ya sea por correo electrónico, ¿cierto?, por una capacitación presencial, por una capacitación digital, y paralelamente la empresa puede presentar los registros, ¿cierto?, de reforzamiento de la publicación en este caso del informe técnico en diarios murales, pero de forma general, ¿ya? Pero el registro específico de la difusión del trabajador debería ser, ¿cierto?, con nombre y RUT del trabajador y con la actividad que se le entregó al trabajador en forma presencial o digital. Ok, perfecto. Una última pregunta. ¿Cómo sería una buena práctica para evidenciar la entrega de elementos de protección auditiva desechable a los trabajadores? Una buena práctica Claro, para... el cómo registrar esa entrega de elementos de protección auditiva desechable. Ya entiendo, claro, porque en el fondo se cambian todos los días. Claro. Bueno, lo ideal sería que firmaran todos los días, pero como eso no se puede, podrían establecer en forma semanal, por ejemplo, que se entregan, por ejemplo, los días lunes, el elemento de protección, en este caso los tapones desechables, 5 tapones, dependiendo de cuántos días trabajen a la semana, que se entregan, ¿cierto?, para el trabajador, para la semana completa que va a trabajar, ¿cierto? Y contrarrestarlo, ¿cierto?, con la supervisión, ¿cierto?, del empleador o del supervisor correspondiente del área, el jefe del área, que va a supervisar el uso del trabajador en el puesto de trabajo, ¿ya? Esa podría ser una buena opción para validar la entrega de elementos de protección personal desechable. Ya, ok, perfecto. María Lidia, lo otro, preguntaban también en el chat, y voy a aprovechar de contestar inmediatamente, que las direcciones de correo a las cuales ellos remitían los documentos de forma digital corresponden a la región metropolitana, porque esta es una mesa de la región metropolitana, por lo tanto la idea es que la persona que consultaba de la región de Copiapó pudiera elevar la consulta a las autoridades en la región de Atacama para efectos de pesquisar cuál es la identificación de ese correo electrónico, ¿ya? Así que María Lidia, muchas gracias por tu presentación, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos llegado a la última presentación de la jornada. El tema es evaluación de la salud. Esta temática está a cargo de la señora Francisca Sapiaín. Francisca es enfermera y desarrolla labores de coordinadora nacional de los programas de vigilancia de la salud en la Asociación Chilena de Seguridad. Así que damos paso a Francisca. Muy buenos días, adelante. Buenos días, gracias José por la presentación. Voy a compartir mi PPT. ¿Me confirman si se ve bien? Perfecto. Súper, muchas gracias.
Como dijo José, yo soy enfermera coordinadora de los programas preventivos de la Asociación Chilena de Seguridad y me toca en esta instancia, ¿cierto?, contarles un poco de qué se trata la vigilancia de la salud en los trabajadores que tienen exposición ocupacional a ruido, ¿cierto?, y relacionarlo obviamente con lo que venimos trabajando en la mesa, que es el cronograma para la implementación del protocolo ministerial para el mismo agente de riesgo, ¿cierto? Contarles entonces que en relación a las actividades que tienen relación con esta parte o esta etapa del protocolo, que son las evaluaciones de salud, ¿cierto? Me gustaría, y nunca está de más mencionar, ¿cierto?, que el objetivo de realizarles las evaluaciones a los trabajadores que tienen esta exposición ocupacional, ¿cierto?, a un agente de riesgo determinado, es obviamente detectar de manera precoz los efectos que está teniendo el ruido en aquello, ¿cierto? Con el fin de preservar obviamente su salud auditiva, de detectar precozmente algún daño en caso que existiese y obviamente definir acciones relacionadas con la que puedan evitar, ¿cierto?, la progresión de dicho daño en caso que se pesquise. En relación a las actividades, ¿cierto?, propiamente tal, la primera definida o relacionada con las evaluaciones de salud o con el programa de vigilancia médica, dice relación con la programación y envío de los trabajadores expuestos, ¿cierto?, al programa de vigilancia médica. Y ahí definimos, ¿cierto?, que la responsabilidad es del empleador de informar a los respectivos organismos administradores de la ley las siguientes situaciones, ¿cierto? El listado obviamente de trabajadores que tengan exposición igual o superior al criterio de acción según los últimos evaluaciones ambientales ejecutadas en los centros de trabajo o empresas respectivas, ¿cierto? Y idealmente dentro de los 30 primeros días desde que ocurre la situación, ¿cierto? Coordinar además con los respectivos organismos administradores de la ley, obviamente la realización de los exámenes de salud de aquellos trabajadores que se pesquisó o se definió como trabajadores expuestos al agente de riesgo. Por otro lado, debe informar la empresa, ¿cierto?, a los trabajadores a los cuales se les va a realizar su evaluación de salud, los detalles sobre la ejecución de los respectivos controles. Eso quiere decir en qué modalidad, si va a ser en dependencias del organismo administrador, en dependencias de la empresa, en qué fechas y horarios y, por supuesto, entregar todas las facilidades para que el trabajador pueda realizar su control de salud y tener ahí una verificación o control sobre la ejecución efectiva de dichas evaluaciones de salud. El plazo para esta actividad es en las fechas programadas correspondientes a las actividades definidas para la ejecución de los controles de salud, según sea primera evaluación, ¿cierto?, la primera citación o periodicidad según el nivel de seguimiento al cual está sometido ese trabajador en caso que sean evaluaciones de seguimiento. La evidencia para presentar y en el fondo evidenciar, valga la redundancia, la ejecución de esta actividad es la información del operativo de salud, la notificación a los trabajadores además sobre las fechas del respectivo control de salud, ya sea a presentar en el organismo administrador o en la respectiva empresa. Por otra parte, constituye evidencia también el permiso entregado a los trabajadores para la toma de exámenes, ya sean dependencias del organismo administrador, ¿cierto?, o el registro de atención en el servicio de salud o el registro de asistencia de la audiometría en dependencias de la empresa, ¿ya? La normativa asociada, ¿cierto?, a este punto o actividad tiene que ver básicamente con el protocolo ministerial, ¿cierto?, en sus puntos que ahí se mencionan 7.1.5 y 7.2.3. En relación al envío del listado actualizado de los trabajadores expuestos a ruido con criterios de acción, ¿cierto?, mayor o igual a lo definido en el presente protocolo, ¿cierto?, la empresa es el responsable de informar a su respectivo AL sobre el cambio en el listado de trabajadores expuestos, obviamente con el fin de mantener actualizada la nómina y que se puedan coordinar, ¿cierto?, las evaluaciones de salud que mencionábamos en la actividad anterior. Por lo tanto, es importante no solo mantener esta nómina actualizada, sino que además
informar la incorporación y el retiro de trabajadores en los respectivos grupos de exposición similar que consideran los informes técnicos o ambientales, ¿cierto?, para la respectiva empresa. La información es importante que sea remitida cada vez que exista un cambio y con los datos completos y necesarios para que los trabajadores puedan tener un adecuado seguimiento de salud. ¿Ya? Eso quiere decir básicamente datos de contacto para que en caso que el organismo administrador requiera contactar directamente al trabajador pueda realizarlo, ¿cierto? En caso de cualquier derivación posterior. Por último, comunicar el listado de trabajadores que dejan de estar ocupacionalmente expuestos, ya sea por desvinculación, cambio de puesto de trabajo o cese de vida laboral para la respectiva coordinación de su audiometría de egreso o salida. El plazo, inmediatamente ocurra obviamente el cambio, ya sea por nuevo ingreso, cambio de puesto de trabajo o egreso del trabajador, y la evidencia va a ser el listado actualizado y el registro de envío y recepción por parte del respectivo organismo administrador de la ley. La normativa que tiene relación con esta actividad nuevamente es el protocolo ministerial, ¿cierto? Su punto 7.2.3, que dice relación con las funciones y responsabilidades específicas para esta actividad. Pasamos a la siguiente actividad que dice relación con el envío del listado de trabajadores para la audiometría de egreso, ¿cierto? Importante mantener informado a sus respectivos organismos administradores de la ley del listado de trabajadores que dejan de estar expuestos ocupacionalmente a ruido, ¿cierto? A niveles los que ya definimos como iguales o superiores a los criterios de acción, por cualquier causal, ¿cierto? Ya sea desvinculación, cambio de puesto de trabajo, o término de vida laboral para, como mencionaba anteriormente, coordinar y ejecutar las respectivas evaluaciones de egresos que nos permiten en el fondo certificar cuál va a ser la condición de salida de exposición, condición de salida de condición auditiva básicamente, ¿cierto? De salida de exposición de ese trabajador en particular. El plazo es obviamente inmediatamente cuando ocurra un cese de exposición, ¿ya? Y la evidencia va a ser el envío de la información o carta con el listado de trabajadores con cese de exposición y la respectiva recepción por parte del organismo administrador de la ley, ¿ya? Esto está contenido normativamente en el punto que ahí menciona, que dice relación con la evaluación de salud de los trabajadores con exposición ocupacional a ruido, nuevamente en base al protocolo ministerial. En relación a la siguiente actividad que menciona el control de salud de acuerdo al protocolo y seguimiento, ¿cierto? En donde los trabajadores que se encuentren, ¿cierto?, en programa de vigilancia de la salud debe ser llevado, elaborado, coordinado, ¿cierto?, y ejecutado por las respectivas áreas de salud de cada organismo administrador y en los plazos de seguimiento establecidos en el protocolo, ¿ya? El plazo es según el nivel de seguimiento y para ahí mencionar, ¿cierto?, que existen 4 niveles de seguimiento en relación a las evaluaciones de salud que están definidos de acuerdo a la cantidad de ruido a la cual está expuesto ese trabajador. Eso quiere decir a la dosis de ruido diaria que está definido en los respectivos informes técnicos y que puede ir desde 3 años, la periodicidad más alta, digamos, a 6 meses en el caso del nivel de seguimiento 4 que tiene relación con la exposición a ruido impulsivo o la presencia de ruido impulsivo. ¿Cuál va a ser la evidencia que nos va a permitir argumentar, ¿cierto?, la ejecución de esta actividad? Es el registro de la toma de exámenes y los informes genéricos que son emitidos por las mutualidades, ¿cierto?, además del registro de asistencia a examen de cada trabajador. Y la normativa asociada a esta actividad nuevamente está contenida en el punto 7.2 de la vigilancia de la salud del protocolo ministerial que tiene mención en la parte inferior de esta PPT. Con respecto a los trabajadores que son diagnosticados con hipoacusia, ¿cierto?, de origen laboral, calificados como tal y acogidos por la mutualidad, ¿cierto?,
se deben reubicar, ¿cierto?, a puestos de trabajo con idealmente no exposición al agente de riesgo, o en caso de que se mantengan expuestos a niveles de ruido, debe ser bajo los criterios de acción, eso quiere decir inferior a los 80 decibeles, ¿ya? Esto debe relacionarse o ejecutarse una vez que es recibida la prescripción del cambio de puesto de trabajo desde el respectivo organismo administrador de la ley. Como bien lo mencionaba, el plazo debe ser inmediato y la evidencia va a ser la carta de notificación enviada por escrito o a través de un medio digital, ¿cierto?, por parte del OAL al empleador, pero además es importante considerar que la empresa debe acreditar un plan de trabajo para materializar dicha reubicación, ¿ya? Y en este caso la actividad está sustentada en el artículo 71 de la ley 16.744 de los respectivos normativas, ¿ya? Y por último, la última actividad que me toca presentarles en esta instancia, ¿cierto?, dice relación nuevamente con el listado de trabajadores y cuál es la información que debe contener dicho listado y un poco para estructurar el formato de envío desde las empresas hacia los respectivos organismos administradores de la ley, ¿ya? Y en esto detallamos que, ¿cierto?, el empleador es el encargado de mantener el listado de trabajadores puestos actualizados, ¿cierto?, que puede ser a través de una planilla Excel, pero es importante siempre que detalle el puesto de trabajo y la tarea que realiza para asociarlo obviamente a los distintos grupos de exposición similar que van a definir los informes técnicos, la dosis de ruido a la cual está expuesto ese trabajador, ¿cierto?, las fechas de evaluaciones auditivas realizadas en ocasiones anteriores, ¿cierto? Además se debe indicar qué tipo de audiometría o control de salud fue el último que se le realizó, si corresponde básicamente a una audiometría base, seguimiento, confirmación o egreso, y la periodicidad, ya eso es importante detallar siempre la periodicidad de las evaluaciones, de acuerdo, como decíamos anteriormente, a los distintos niveles de seguimiento de salud de ese trabajador, y es importante que vaya además de la última evaluación ejecutada cuando le corresponde su control con la finalidad de mantener la gestión previa para no retrasarnos en los respectivos controles de salud de los trabajadores, ¿ya? Además es importante actualizar el listado cuando ingrese un trabajador a un puesto de trabajo que tiene determinada exposición a ruido, o cuando el trabajador, como mencionábamos anteriormente, egrese de la exposición para coordinar la respectiva audiometría de egreso. El plazo va a ser inmediatamente conocido los resultados del informe técnico y cada vez que ingresen o egresen trabajadores, y la evidencia va a corresponder a la planilla, ya sea en formato digital o físico, ¿cierto? Que aquí puede ser, como lo habíamos mencionado anteriormente, a través de una planilla en formato Excel con todos los datos completos y necesarios. La evidencia normativa o el sustento normativo, ¿cierto?, está contenido en el punto 7 de la vigilancia, la letra F del protocolo ministerial PREXO. Eso es lo que tenía para presentarles. Me cuentan ahora si es que existen dudas para poder responderlas. Perfecto, Francisca. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, hay algunas preguntas. Una dice relación con lo siguiente. Si tengo un trabajador nuevo y va a trabajar a un puesto de exposición, ¿lo incorporo en forma inmediata al programa de vigilancia a la salud? Sí, la idea es, como decíamos, como mencionábamos, mantener informados sobre todos los ingresos a puestos de trabajo con exposición a salud, a exposición a ruido, perdón, para coordinar de manera inmediata la evaluación de salud respectiva. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador se niega a realizarse los exámenes de audiometría por programa de vigilancia? ¿El formato de rechazo de atención sirve como respaldo? Sí, debe quedar, en el fondo el rechazo debe quedar documentado,
ya a través obviamente de los datos y firma del trabajador de un consentimiento de rechazo. ¿Ya? Eso generalmente los organismos administradores lo mantenemos obviamente para evidenciar que no ha sido responsabilidad de la empresa ni de las gestiones del respectivo organismo administrador la no ocurrencia del control de salud de ese trabajador. Ok, perfecto. Ahora, respecto de la nómina, ¿cada cuándo se debe ir actualizando y enviar al organismo administrador? Cada vez, como lo mencionábamos, cada vez que exista un cambio, es decir, cada vez que se incorpora un trabajador, cada vez que crece un trabajador o en caso que existan cambios en los puestos de trabajo definidos por los informes ambientales. Ok. Dice, si el programa de vigilancia de mi empresa se realizó en noviembre, correspondiendo al seguimiento en ese mismo mes según la periodicidad en los próximos años, pero se incorpora nuevo personal en el periodo entre las vigilancias. ¿Se espera hasta la próxima fecha que toca según el programa o se le realiza inmediatamente dado que está expuesto? Sí, se debe informar cuando se incorporan, no esperar la próxima fecha en el fondo de coordinación, ¿ya? Porque en el fondo pueden transcurrir muchos meses de exposición entre las distintas periodicidades que les corresponden de acuerdo al nivel de seguimiento. Entonces, cada vez que exista un cambio en la nómina debe ser informado y coordinada la respectiva evaluación de salud. Ok, Francisca. Bueno, respecto de las indicaciones cuando habían trabajadores calificados como enfermos profesionales, sí te menciono respecto de un tema del retorno al trabajo y nos consultan qué pasa en la empresa cuando no hay puestos de trabajo sin exposición a ruido o estos trabajos necesitan una mayor calificación para la reubicación laboral. Ya, claro, asumo, bueno, tienen que en el fondo reubicar al trabajador en el caso que sean labores asociadas siempre a exposición a ruido, debe mantenerse por debajo de los criterios de acción definidos, ¿cierto? O reubicar al trabajador en labores que quizás no tengan relación con su rol, reasignarlo a labores administrativas, pero en el fondo lo que evitamos o lo que buscamos es evitar la progresión del daño, por lo cual en un caso calificado como laboral, necesariamente el trabajador no puede continuar expuesto a ruido, ¿ya? Entonces ahí tenemos varios caminos, como decía, o controlar el riesgo con quizás medidas ambientales en el puesto de trabajo, ¿ya? Pero mientras se ejecutan o se hacen efectivas esas medidas, el trabajador igualmente debe salir de la exposición, ¿ya? Entiendo que en algunos casos es muy difícil, pero como les decía, es necesario para que el trabajador no siga aumentando en el fondo su daño auditivo. Ok. Mira, una última pregunta. En caso de que un trabajador tenga daño auditivo y ya no trabaje en la empresa en donde estaba expuesto y ahora realiza un trabajo en donde no hay exposición a ruido, ¿él puede recibir los beneficios del seguro de la ley de accidente del trabajo? En caso que esté calificado, no, esa parte no la entendí bien. Está calificado como laboral. Claro, está calificado como laboral, pero ya no trabaja en la empresa donde estuvo expuesto a ruido. Ya, sí, Sería los beneficios. un post ocupacional. Claro, los beneficios corren por parte de la mutualidad en la cual fue calificado como laboral y él se mantiene con las coberturas. Ya eso quiere decir controles de salud respectivos y todos los beneficios asociados. Siguen en general con sus seguimientos por la parte de medicina del trabajo, no en vigilancia propiamente tal, que tiene más relación con controles periódicos, ¿cierto? Pero como mencionaba anteriormente, la cobertura se mantiene y de acuerdo a la mutualidad a la cual pertenecía en el minuto en que fue calificado como laboral. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de incapacidad auditiva para calificarlo como una enfermedad profesional? Ya, cuando tienen una incapacidad de ganancia mayor al 15%,
detectada a través de un control de salud de pesquisa, ¿cierto? Ese trabajador se va a estudio para determinar, ¿cierto?, si es que el origen de esa incapacidad es laboral o no laboral, ¿ya? Más que el grado de incapacidad, la calificación está determinada por una serie de antecedentes, ¿ya?, que tienen que ver, si bien con el grado de incapacidad, pero además es importante considerar en el fondo las características de la curva audiométrica, el tiempo de exposición, por lo tanto es importante considerar la historia ocupacional de ese trabajador, exposiciones a ruido extralaborales, ¿ya? Entonces, para resumir, no solo la incapacidad, el grado de incapacidad es el que determina el origen de esa hipoacusia, sino que los antecedentes globales de la condición de salud auditiva de ese trabajador y obviamente las exposiciones en tiempo y forma a ruido que pudiese haber tenido a lo largo de toda su vida laboral y no laboral. Ya, perfecto. En general, en este tipo de webinar generalmente se tiene la posibilidad, en el caso de contar con relatoría del área de salud ocupacional, porque eventualmente enviamos al trabajador al organismo administrador, ¿cierto? O concurre una unidad de medicina al centro de trabajo a efectuar algunos exámenes, y por eso están llegando algunas preguntas, y estamos aprovechando de que les tenemos acá. Hay una pregunta en relación por ejemplo, si los trabajadores ya no se encuentran expuestos, ya sea porque el informe salió bajo, ¿cierto? El informe de evaluación, ¿la empresa puede tener un programa de vigilancia en forma preventiva? No, no está definido como en forma preventiva. Es importante que se coordinen las evaluaciones de egreso en el cambio que haya sido en el caso que haya sido controlado el riesgo y los trabajadores hayan egresado o salido de programa. No se continúan con los controles periódicos. Si ellos quisiesen en el fondo coordinar proactivamente alguna actividad de evaluación de salud de sus trabajadores, ¿cierto?, pudiesen hacerlo por otros mecanismos o áreas, pero que generalmente tendrían un costo asociado para la empresa. Se pueden hacer programas preventivos a través de los organismos administradores en caso de trabajadores que no tengan exposición al riesgo, ¿ya? Pero son por iniciativa de la empresa, ¿cierto? Y que no tienen relación con actividades cubiertas por el seguro. Claro, no serían dentro de las actividades que estima como exigencia el Prepsor, sino que iría como un Exacto, tema de salud laboral mucho más amplia, como calidad de vida, exacto. quizás por ahí también. Claro, sí, sí, los organismos administradores entregan estas prestaciones, ya, pero como decía, no están cubiertas por la ley y tienen un costo, pero si es posible, si obviamente la empresa tiene el interés, bienvenido sea, y se puede ofrecer esa alternativa, pero no es algo que lo mencione el protocolo ni que esté cubierto por el seguro. Ya, perfecto. Ahora, tú haces mención respecto a unas planillas con los resultados, como también mostraste algún registro de documentos de la total de trabajadores citados que están en el programa, que concurrieron, Ujú. ¿cierto? Los resultados, eso le llega a la empresa, pero si la empresa, por ejemplo, no tuviera acuse recibo de esos antecedentes, ¿dónde los puede solicitar? En el organismo administrador. ¿Hay un área específica dentro del organigrama, como por ejemplo prestaciones preventivas, el área técnica? ¿A dónde podría acceder para solicitar esa información? Sí, a las respectivas áreas de salud, ya en algunos casos están definidos los contactos, obviamente la vía puede ser por cualquiera, yo hablo en específico por mi experiencia en la asociación, ¿cierto? Nosotros tenemos definidos diferentes canales que puede ser a través del área preventiva o con quien la empresa tenga el contacto, que puede ser el experto asesor o si tiene contacto directo con la enfermera a cargo de su programa, con la enfermera a cargo del programa, o también tenemos implementada la alternativa del call center, ¿cierto?, para levantar los requerimientos en específico en caso que la empresa no sepa a quién dirigirse, ¿ya? Pero en general es con el área o al área de salud con la cual coordinó las respectivas evaluaciones.
Ok, Francisca, bueno, muchas gracias por tu presentación Ujú. y la disposición Gracias en a usted. atender las consultas. Creo que es una instancia importante para el auditorio de poder salir de dudas respecto de temáticas que generalmente como que descansan en la gestión y resolución del organismo administrador, pero que en la práctica sí tienen un trasfondo porque hay que tomar medidas a partir de los resultados, hay que conocer esos resultados, y un tema relevante que lo hemos conversado en la mesa, que es respecto de qué pasa cuando hay término de la relación laboral. Y eso, amarrándome un poco a las presentaciones anteriores, ¿cierto? En la ODI, un poco también quizá señalarle al público, reforzar que el beneficio de la ley de accidente del trabajo, que es costo cero para el trabajador, un auditor preguntó por ahí respecto a si había un costo de los exámenes por Prexos, los obligatorios son sin costo, y por lo tanto, en la medida que el trabajador también entienda que estando en otra empresa, pero inserto en un programa de vigilancia, eso también es parte de los servicios de la ley de accidente del trabajo, del seguro, cuando estaba expuesto en el anterior empleador. Así que muchas gracias, Francisca. Quiero Gracias. un poco reforzar el hecho de que tanto el material, ¿cierto?, por separado que ustedes han visto, como también el webinar que está siendo grabado, va a ser enviado desde la Seremi de Salud a la nómina de los participantes, ¿cierto? En este momento hay 230 personas que están conectadas, y por lo tanto a las 230 personas que, si bien hayan registrado su correo electrónico en la ficha de inscripción, les va a llegar la grabación y el material. Quiero invitar a que puedan, por favor, encender las cámaras los restantes relatores. Estamos despidiendo este evento en formato webinar, desarrollado hoy día jueves 15. Me hacían una corrección por ahí. Bien, ya estábamos nerviosos al principio, jueves 15. Así que finalizamos de esta forma esta capacitación en formato webinar organizada por la Mesa de Ruido Laboral de la Región Metropolitana sobre cronograma de implementación Prexor. Queremos agradecer su presencia y les instamos a una participación activa. Ahora ustedes tienen la posta en la implementación de este cronograma de actividades, de forma de procurar, ¿cierto?, una salud laboral protegida de todos y todas los trabajadores y trabajadoras. A nombre de la mesa, muchas gracias y nos despedimos acá como equipo. Que estén muy bien. Buenas tardes de jueves 15. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chao, Adiós. gracias. Muchas gracias.